Seguimos en FM La Tribu, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde, ahora mismo pasaron 7 minutos de las 3, 11 31 260 887, es el WhatsApp de FM La Tribu, 11 31 260 887, ahí nos pueden mandar mensajitos contándonos, por ejemplo, si estuvieron en la mítica función, única desgraciadamente porque fue una sola hasta ahora, de Todos quieren venir a Bron, película dirigida por Juan Lucas Darrocha, que está acá entre nosotros. ¿Cómo estás, Juan Lucas? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación, me pone muy contento estar acá. Nosotros estamos contentos de recibirte y darle un poco de continuidad a esta alegría que nos dio encontrarnos con esta película el 25 de agosto en una función única, a manera de mini crónica. Solo vamos a decir que era como esas funciones que le llaman XD, 4D, no sé, que hay algo más de la película que está en la sala, y veíamos a los cantos de la barra de Bron, y la escuchábamos detrás nuestro también, porque cada tanto eso que veíamos en pantalla repercutía y se extendía incluso en el tiempo adentro de la sala 2, fue en la sala 3 del Gomón, ahí con los muchachos y sus banderas y sus cánticos, configurando algo inolvidable seguramente. Bueno, Todos quieren venir a Bron. No la quiero contar yo porque nosotros hablamos de esta película, Pau habló de esta película la semana pasada. Quiero que vos cuentes a la audiencia, para cuando se pueda encontrar con esta película, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, se van a encontrar con una película que obviamente tiene fútbol, pero no tiene tanto fútbol explícito como uno podría pensar de una película que sucede o que narra la historia de un club de fútbol. Nosotros tratamos de poner el foco en el detrás de escena, en las personas que viven en ese club, que algunas viven literalmente, además, pero que habitan ese club, que se relacionan entre sí como trabajadores, como amigos, como socios que van que van al club a no solo a ver los partidos, sino también a convivir. Uh-huh. Entonces queríamos ver cómo se vive en un club de barrio, un club chico, de repente una pequeña fama, y una campaña que es de las más grandes de su historia, y que lo pone a competir de igual a igual con equipos que son enormes, que tienen estrellas y que manejan millones. Uh-huh. No vamos a ahondar demasiado en ese episodio porque nuestra compañera Agus es hincha del Rojo, pero hay un episodio, como decíamos más temprano, épico también retratado ahí, futbolísticamente hablando y también cinematográficamente. ¿Cómo llegaste a empezar a darle forma a esta película? Vos empezás la película casi con un amague, ¿no? Para seguir con la metáfora futbolera, como parece que nos vas a presentar tu vida, algo de tu viejo, una relación, no como mucho cine que se ha hecho en los últimos años a partir de material de archivo familiar. ¿Cómo fue ese gesto que haces al principio y cómo terminaste de darle forma a lo que finalmente fue esta película? Bueno, esa escena del principio no existía en el guión original, no fue la idea desde el principio. Sí queríamos contar la historia desde una perspectiva cercana, que te la da la cercanía con el club. Yo me crié en el club, pasé buena parte de mi infancia y mi adolescencia en el club, y entonces tengo un sentido de pertenencia y un conocimiento del club bastante grande, pero no estaba definido que iba a haber sí estaba definido que iba a haber un narrador, pero no estaba definida esta figura que iba a ser interpretada o que le iba a llevar adelante yo. Claro, como esa primera persona. Exacto, que no sabíamos que se iba a narrar en primera persona. A medida que empezamos a grabar y empezamos, como muchos documentales, el guión lo terminamos armando en la línea de montaje. Nosotros filmamos mucho con una idea, pero que después la fuimos abandonando porque nos fuimos encontrando con cosas mucho más ricas que las que fuimos a buscar. Entonces, en ese proceso fuimos dándonos cuenta de que la particularidad que podía tener esta película por encima de cualquier otra, o a diferencia de cualquier otra película sobre un tema similar, era que esta película estaba siendo dirigida por un socio, por una persona que pertenece de alguna forma a ese mundo. Entonces, que nos parecía conveniente, nos parecía necesario para la película, bueno, que la figura del narrador la encarnara yo, y para eso nos parecía importante
tener esa justificación, ¿no? Presentar al personaje del narrador y decir, bueno, sí, yo les cuento un poquitito de mi historia, de mi vida, para que se entienda de dónde parte la motivación que tengo para contarles esto y desde dónde hablo. Pero sí, como decías, la intención fue... siempre sabíamos que jugábamos con un límite de irnos a la película autobiográfica y no queríamos hacer eso. Sí queríamos usar el dato autobiográfico para ponerla al servicio de la historia y contar la historia de una mejor manera. Rodri. Hay una figura lógicamente muy atrayente en la película y en el mundo de Brown, sobre el cual parece girar mucho, que es Pablo Vicó. Bueno, recién dijiste que definieron más o menos cómo armar la película o por dónde ir en el momento del montaje. ¿Cómo fue construir una película sobre Brown y no sobre Vicó? Porque es una figura muy atrayente, tanto dentro del mundo Brown como hacia afuera. Bueno, fue difícil porque, claro, Vicó es la figura, es el gancho, ¿no? En algún punto de la película, entonces... y se cuenta buena parte de su historia, pero nosotros queríamos, ya desde el principio, más intuitivamente que otra cosa, que queríamos, nos acercamos a la historia viendo de qué manera no contábamos solamente la historia de Vicó. Y la verdad es que a medida que fuimos conociendo a las personas que trabajaban ahí, a las personas, como decía antes, que habitan el club, o sea, bueno, le pusimos, tienen bastante protagonismo el utilero, algunos jugadores, la voz del estadio. Nos parecía que eso tenía que tener cada vez más importancia. Primero porque nos dábamos cuenta cuando lo empezamos a conocer más a Vicó, que una de las virtudes de Vicó es rodearse bien de gente, digamos, o sea, como saber armar equipos que primero, que formen equipos de trabajo, no solamente equipos de fútbol, ¿no? Pero que se genere un lindo grupo humano y que además cada uno aporte desde su lugar lo que tiene para dar, que no necesariamente, vos lo ves a Vicó, que es una persona que está súper preparada, pero que no es un tipo que esté en absolutamente todos los detalles, si bien en la película se muestra que por ahí están haciendo algunas cosas. Pero hay secuencias de la peli donde claramente aparece que él acepta críticas, el ayudante que lo lleva en el auto, en un momento le dice, no, pará, pero vos tenés que aceptar que te equivocás, o sea, y el tipo está abierto, queda reflejado en la película, esa construcción de equipo, de laburo. Claro, eso era lo que nosotros nos dábamos cuenta, de que detrás de este emblema que es Vicó, de esta leyenda, bueno, había todo un grupo de pertenencia, un grupo que lo sustentaba y que nos parecía importante para contar a Vicó. Había que contar todo eso, y que Vicó no se explicaba sin todo lo que estaba alrededor. Entonces nos parecía importante darle lugar, porque bueno, él también en varios momentos de la película habla de todo su entorno, de sus jugadores, del profe, etcétera. Entonces, si bien en algún momento pensamos en que la película iba a estar 100% centrada en Vicó, ya desde el principio que nos empezamos a acercar nos dimos cuenta de que había algo más que contar, mucho más rico, y que bueno, Vicó, obviamente, la historia de Vicó nos servía como excusa para contar un montón de cosas. Hay algo interesante en la peli que ustedes lo muestran bien. Pablo en un momento plantea que a él no le gusta hablar de la muerte de su hijo, que no le gusta hablar en entrevistas sobre todo, y sin embargo en la película habla. Y queda reflejado que es un proceso, que ustedes, sin buscarlo, le dieron el espacio como para poder decirlo. ¿Cómo fue el laburo ese en la intimidad? Bueno, nosotros... fue difícil desde el primer momento acercarnos a Pablo y a varios de los personajes o de los protagonistas de la película, porque en el ambiente del fútbol están muy acostumbrados a la nota corta, la nota express, la nota con la pregunta rápida y la respuesta rápida, y nosotros íbamos a otra cosa, y nos costó hacerles entender de qué iba lo que estábamos haciendo. Entonces, que nosotros por ahí íbamos le decíamos, te vamos a grabar un rato, no sé qué, decía, vienen, me hacen una nota, son 20 minutos. No, yo te voy a filmar todo el día. Porque nosotros queríamos que
primero, entrar en confianza con ellos para que ellos confiaran en que podían soltarse y que nosotros también los íbamos a cuidar en el montaje. Pero además que también se olviden un poco de que la cámara estaba ahí. Si bien hay hay entrevistas que son, bueno, diálogos entre ellos y yo, hay mucho también registro directo de distintas situaciones de intimidad, que la verdad es que ellos fueron muy generosos en dejarnos estar ahí. Hay charlas técnicas, hay charlas de armado de equipo, que es muy difícil ver eso. Y nosotros eso nos fuimos ganando esa confianza también porque bueno, con el tiempo estuvimos muchos años yendo. Y bueno, lo que decías de situaciones como la del hijo, sí, nosotros no se lo preguntamos. O sea, él se soltó a hablar porque, bueno, en la peli se ve que empezaba a contar, bueno, cómo esas personas que trabajan con él en el club de golpe se convertían en apoyo en los momentos de crisis que él tenía, cuando había distintas efemérides relacionadas con el hijo. Entonces, bueno, nosotros nunca quisimos pinchar ahí porque no nos parecía, incluso desde el montaje tratamos de salir más o menos, de que no sea un golpe bajo ese momento, de decir, bueno, cuenta esto, lo contó, está bueno que se cuente porque forma parte de su historia, pero irnos del golpe bajo rápidamente y pasamos a otra cosa rápido. Estamos hablando con Juan Lucas de Arrocha, director de Todos quieren venir a Bron. Pensaba en esto mismo que preguntaba recién Rodri. Bueno, para quienes no están al tanto ni del ascenso ni de la película, Pablo Vicó, esta persona que tanto estamos nombrando, fue el técnico de Bron de Adrogué, este club que en el que se apoya la película y que nos presenta durante, ¿cuántos años al final? ¿8? 15. 15, 8 dije yo. 8 fue al principio de la película. Récord histórico. No, me quedé que era el séptimo o el octavo de los técnicos más que más años estuvieron. Séptimo, porque viste que dice octavo y en realidad me sacaron un par de años. Ahí está. Bueno, ese es Pablo Vicó, estuvo presente en la función en el Gomón, sacándose fotos con un montón de gente, incluido quien les habla, y pensaba que hay muy pocas películas argentinas que se metan tan adentro de los clubes. La única que se me viene a la cabeza es Full Boy, película de Martín Farina, que se mete, pero en la concentración directamente de Platense, creo que durante toda una campaña o durante un buen tiempo. Sí. Él en particular tenía una relación más de cercanía, que no sé si era el hermano de uno de ellos o jugaba en el club también. Se ve que hay algo también de una necesidad de tener cierta cercanía para abrirte ese espacio. Vos como socio del club, vos dijiste que estuviste muchos años, ¿cuánto tiempo estuviste filmando? Supongo que eso se fue construyendo después, lo de la confianza que decías recién. ¿Y en qué momento dijiste hasta acá? Si ya lo tenías pensado, lo tenías planificado, o hubo algo que se presentó que te dijo hasta acá. Nosotros empezamos a filmar en 2017, mediados de 2017, y que en realidad veníamos estirándola y se corría el rumor de que Pablo se iba a ir del club, entonces dijimos, hay que filmar ya, y empezamos a filmar muy a las apuradas, sin los primeros rodajes no teníamos definido el guión, todo. Después ya lo empezamos a armar cuando vimos que Pablo se quedó, y estuvimos filmando hasta 2019, principio de 2019 tal vez, algo así, y dijimos, bueno, hasta acá. Nos faltaban algunos planos que siempre te faltan, porque decís, bueno, estoy armando el montaje, me falta esto, lo otro, pero el rodaje ya estaba. Y de golpe vino la pandemia, nosotros estábamos empezando el montaje, vino la pandemia, y dijimos, bueno, nosotros estamos contando la historia de un técnico de fútbol que vive en el club, eso creo que no lo dijimos, vivía en el club durante 22 años o más, creo, vivió en el club. Y de golpe el protagonista de nuestra película está haciendo la cuarentena solo en un club, y está sin trabajar además, porque no hay... Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué hay. Y entonces hicimos algunos rodajes en cuarentena, hicimos también, por ejemplo, habíamos armado una escena que era la vuelta del fútbol, porque en la película está la vuelta del fútbol del público a las canchas, pero la vuelta del fútbol fue sin público. Eso, habíamos armado una escena que justo coincidió con la muerte de Maradona, habíamos armado una escena que tenía que ver con eso también.
bueno, cosas que fueron quedando afuera. Pero bueno, ahí sí, después de eso dijimos, bueno, hasta acá. Porque además teníamos que encontrar la vuelta, porque nuestra historia se contaba sin la pandemia, y tuvimos que empezar a darle vuelta a ver cómo lo metíamos, que al final no quedó tanto de lo que había inicialmente, pero sí las escenas, varias escenas muy íntimas se dieron en el contexto de cuarentena. Estábamos ahí adentro en la concentración, que era la casa de Vico, y él es cuando se abre bastante con nosotros y nos empieza a contar las cosas que no le gustan del periodismo y ese tipo de cosas. Sí. Varios directores y productores que vinieron aquí con películas que se hicieron un poco antes del fenómeno de Milei y de la catástrofe de Milei, nos dijeron que al ver sus películas ahora, como que le encuentran un sentido que tal vez al momento de estar haciéndola no lo vieron, o estaba ahí pero no tan potente como ahora. Digo, uno observa, Brown es un club, yo particularmente lo he padecido, soy hincha del Boys, lo hemos padecido bastante, o sea, yo lo conocía desde antes del boom, pero es un club chico del sur, pero que se nota que tiene muchísima vida social. Digo, ¿ves con otros ojos la película en este contexto donde prima el individualismo, donde incluso en lo que tiene que ver con los clubes se habla de la privatización de la SAD, como si el club fuera solamente un equipo de fútbol que juega todos los fines de semana y se terminó la historia? Sí, la verdad que sí. Nosotros siempre quisimos hacer hincapié en el rol social de los clubes desde el primer momento, pero no sabíamos que iba a tener el grado de relevancia que está teniendo ahora. Hoy en día se hace importante reivindicar ese tipo de construcciones, las construcciones barriales, las construcciones de que cualquier tipo de lugar en donde sucedan relacionamientos entre vecinos, vecinas. Entonces, de repente, en este contexto sí cobró una importancia que creo que también le está resonando distinto, o sea, eso le está resonando bastante al público que la ve. Mucha gente se engancha con eso. Y era algo que, si bien nosotros lo teníamos presente y que estaba bueno marcar una posición ahí, no nos parecía que fuera tan necesario como lo está haciendo ahora. Juan Lucas Garrocha, director de Todos Quieren Venir a Bron. Última pregunta que te hago de mi parte al menos. Bueno, comentaba al principio lo que fue esa función con la barra de Bron adentro de la sala 3 del Cine Gomón, para perplejidad y preocupación, supongo de ahí de la gente del complejo, que pusieron, no hay que decir pusieron, pero había 2 oficiales de la policía de la ciudad en la puerta, muy atentos a lo que pasaba adentro, demasiado, cosa que no se ve en otras funciones. Pero bueno, más allá de toda esta experiencia de las 4 dimensiones, ¿cómo fue el recibimiento una vez que tuviste la película terminada? ¿Se las mostraste a ellos antes del estreno? ¿Se la encontraron ahí? ¿Cómo es la relación con el club en el que finalmente le decís, bueno, vengan a ver la película? Bueno, en cuanto a los protagonistas, solamente le había visto Facu, que es uno de los jugadores que aparece en la película, que le había gustado mucho. El resto no la había visto nadie. A Vicó le dije, ¿vos no la querés ver antes del estreno? No, me dijo, yo prefiero la sorpresa. Entonces, en un par de charlas que tuvimos en las últimas semanas, le fui anticipando, mirá que se habla de esto, mirá que se habla del otro, como para que vaya preparado, porque sabía además que no iba a ser el tipo de película que él probablemente se imaginara. Y algo parecido nos pasaba con los hinchas de Bron. Uh-huh. A mí particularmente me preocupaba cómo le iban a recibir los hinchas, porque bueno, a vos te dicen que alguien hizo una película sobre tu club y vos ya te imaginás qué es lo que tiene que tener, claro, los goles que se tienen que ver, de quién van a hablar. Entonces yo sabía que todo eso no iba a estar en la película, que la película se enfoca mucho más en lo otro, que hay un montón de, salvo algunos partidos que se ven en archivo, casi no se ven los goles, o sea, como que el foco está puesto en otro lado. Entonces dije, bueno, hay que ver cómo lo toman los hinchas de Bron, y la verdad que la recepción fue hasta ahora muy, muy, muy buena. La gente salió del cine muy contenta, la gente en general, que eso para mí fue hermoso,
pero los hinchas de Bron también venían y me saludaban, me decían gracias por hacer a Bron más grande, no sé qué, me escriben, todavía es el día de hoy que me mandan mensajes, me dicen, che, bueno, y cuando, haciéndome comentarios, la gente, por suerte, muy contentos todos. Excelente, sí, concuerdo en la alegría al salir de la película. ¿Hay alguna función, creo que algo había anticipado Pau la semana pasada, funciones que se le vienen a la película confirmadas? Sí, confirmada, tenemos el 18 de septiembre en el Club Lucero, en un ciclo que se llama Cine del Retiro, es el 18 de septiembre a las 19 horas, y después tenemos una función confirmada el 10 de octubre en la Casa de Cultura del Almirante Brown, en Adrogué, y por ahora esas son las dos que tenemos confirmadas. Estamos hablando para ver si podemos volver al Gaumont, eso seguramente sea en octubre, y probablemente vayamos a algún cine en Adrogué. Y después seguro que van a empezar a aparecer distintas proyecciones, porque ya estamos hablando con varios lugares, varios espacios alternativos. Nosotros queremos que la película se vea, y sobre todo que se vea en salas, en algún espacio, que se vea colectivamente, a eso me refiero. Y mucho más después de lo que pasó el lunes, que fue una proyección hermosa y que si alguien la vio por YouTube, o si alguien la viera online, se la perdería. Seguramente. Bueno, Juan Lucas Garrocha, director de Todos Quieren Venir a Bron, esténse atentas a las próximas funciones para verla en sala como corresponde, esta gran película que nos muestra a Bron de Adrogué, nos muestra a Pablo Vicó, nos muestra cómo es un club de barrio, cómo es un club del ascenso, y lo hace de manera más que rica e interesante para quienes la pudimos ver. Muchas gracias, Juan Lucas. Gracias a usted por el espacio.